A ver, no lo llamamos para esto, sino para hablar exclusivamente del Amazonas, a Sergio Federovisky, quien es obviamente un gran periodista, biólogo, que además siempre nos da la visión correcta sobre las cuestiones ambientales. Hola Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, 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 Sergio. ¿Ya de regreso a Estados Unidos, de lo que fue tu viaje por estas horas, por estos días? Sí, 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 Se- ya estoy de vuelta, ya estoy por acá. Les voy a pedir si me pueden subir un poquito el retorno porque los escucho muy bajo. ¿Cómo no? Ahí estamos haciendo todo lo mejor posible Ahí para está, tener. Sergio, perfecto. ¿cómo viviste todo y cómo ves todo esto de lo que fue la discusión, o mejor dicho, de lo que ha sido incendio enorme en el Amazonas? Digo, desde lo que fue el plano del contexto internacional y de lo que fue también la apatía de la dirigencia política argentina como una cosa que ocurre prácticamente en otro continente allá lejos y que a nosotros nunca nos va a llegar. Empiezo por lo segundo porque en realidad no solo se actuó desde la dirigencia política argentina como si ocurriese en otro continente, sino yo diría como si ocurriese en otro planeta. Y lamentablemente ocurre en el mismo planeta en el que nosotros vivimos, pero no solamente en el planeta físico, sino en el planeta económico en el que vivimos, porque, y ahora paso a la primera parte de la pregunta, lo que ocurrió en el Amazonas no es ni más ni menos que la resolución, a mi juicio, de la peor manera, de una disputa económica que hay en el corazón del Brasil y que tiene hoy como adalid a su propio presidente, Jair Bolsonaro, porque nada de lo que se produjo con estos focos de incendio que superaron en un 80% el promedio de los últimos 50 años, debiera sorprendernos. En realidad es la crónica de una tragedia anunciada, porque el propio Bolsonaro, cuando asumió, consideró que el Amazonas era un problema, que era una especie de desprolijidad que había que resolver para poder darle espacio a las producciones fundamentalmente ganadera y sojera y después liberar terreno para ingresar con otros proyectos como por ejemplo la minería a cielo abierto o represas hidroeléctricas o cosas por el estilo. Bolsonaro interpreta que eso es el progreso, atrasa no menos de 60 años y además tiene modales y metodologías muy poco civilizadas para llevar adelante eso. Él tomó algunas medidas que también apoyaron y favorecieron la posibilidad de que los incendios se propagaran. La primera y principal, que es una medida simbólica pero muy eficaz, que es la de destruir el histórico Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, con lo cual dio una señal clarísima que era lo que no le importaba, y puso ese ministerio en el interior del Ministerio de Agricultura, con lo cual también dio otra señal que después revalidó cuando señaló que él creía que había que duplicar la superficie sojera de Brasil, y duplicar esa superficie sojera difícilmente puede hacerse sobre el océano, así que lo van a tener que hacer sobre el Amazonas. Por lo tanto, todo eso constituyó un cóctel, más las bravuconadas del estilo de considerar que las reservas indígenas no debieran existir o que los parques nacionales son un estorbo. Bueno, no hacía falta mucho más que eso para que se convirtiera en la nafta para encender los incendios. Entonces, cuando digo que los dirigentes políticos argentinos debieran mirar con mucha atención lo que pasó en el Amazonas, me refiero a interpretar qué significa el progreso en el siglo XXI y que procesos como los que se dieron en el Amazonas se están dando diariamente y pueden acelerarse mucho más en el norte de la Argentina. A ver, cuando hablamos de esto, hablamos como Bolsonaro lo ve como un bien económico exclusivamente, no como un bien ambiental. Por supuesto, para él no es más que eso, y como es un bien económico y la selva así no da rédito, lo que hay que hacer es eliminarla. Ahora, Es claramente eso, aunque suene muy crudo. ahora, ¿cómo ve el contexto internacional? Digo, ya sabemos de lo de la disputa con Macron, más profundamente la disputa con él, pero todo el contexto internacional, ¿cómo observa esto? Es que el problema es que los Bolsonaro y los Trump, como negacionistas del cambio climático o en todo caso como quienes entienden que hay que avanzar contra la naturaleza a como dé lugar para poder satisfacer las necesidades económicas, no nacen de un repollo. Los Bolsonaro y los Trump nacen de una
diplomacia internacional y de una dirigencia internacional que ha fracasado durante los últimos 30 años en todos los intentos, aún en aquellos bien intencionados, que fueron muy pocos, de establecer modos de producción y modos de vinculación con la naturaleza un poco más menos salvajes y menos tremendos como han sido los que nos han llevado hasta acá. Si nosotros no llegamos al deterioro ambiental y a la crisis ambiental y climática en la que vivimos producto de un arte de magia, llegamos como resultado de un modelo económico imperante en el planeta que entendió que la naturaleza era un obstáculo, que la naturaleza era algo que había que doblegar. Bueno, ese modelo económico siguió vigente a pesar de acuerdos internacionales, a pesar de convenios, convenciones, etcétera, etcétera, y los líderes internacionales que presuntamente estaban a favor de cambiar ese modelo o han fracasado o han terminado siendo cómplices. Entonces, en ese fracaso es en el que abrevan los Trump y los Bolsonaro para decir, miren, esta gente dijo que iba a ser todo lindo y que yo, y no hizo nada, no solamente no protegió la naturaleza, sino que tampoco les dio a ustedes trabajo. Y este es el discurso falaz que llevan adelante Trump y Bolsonaro para virtualmente descalificar la batalla contra la crisis climática y decir que lo que hay que hacer es generar producción a como de lugar. ¿El futuro cuál es? ¿Cuál ves vos en este contexto? Yo creo que es muy malo, sinceramente, porque no veo ni compromiso ni fundamentalmente herramientas o instrumentos a nivel internacional como para ciertamente empezar a modificar los patrones de consumo y de explotación de la naturaleza que son los que nos han traído hasta acá. Entonces, mientras eso no se modifique y mientras sigamos entendiendo que la naturaleza hay que sojuzgarla para sacar de ella todo el provecho, y lo más probable es que esta situación no solamente no mejore, sino que se acentúe. Y no veo, más allá de algunas declamaciones muy tibias, por otra parte, no veo medidas reales y concretas de parte de los líderes internacionales. Paradójicamente, el único líder internacional que ciertamente ha tenido una mirada muy crítica hacia el modelo, hacia el sistema, y que ha planteado que cese el cambio del modelo de relacionamiento de la naturaleza y de producción y de consumo, el que hay que modificar para detener la crisis climática, es un líder espiritual y que no tiene intervención en los grandes asuntos de gobierno, que es el Papa. Claro, a ver, tenés razón, son las declaraciones del Papa y creo que tiene hasta ahí una encíclica papal sobre ese tema, sobre el tema... Sí, la encíclica Laudato Si, claro. la encíclica Laudato Si es una pieza de ecología política muy seria, muy profunda, muy al hueso, que ciertamente lo que hace es desnudar cuáles son los pormenores de la política económica mundial que hacen que estemos donde estamos, y allí va la crítica más aguda del Papa. Lamentablemente la mayor parte del resto de los líderes, los que sí tienen responsabilidades de gobiernos de sus estados, han mirado por otro lado, han aplaudido un poco más. Hasta ahora lo que se va o lo que se ve de campaña política en la Argentina, ¿qué observas vos de lo que puede llegar a ocurrir en el contexto de la gente que rodea a Macri y la gente que rodea a Alberto Fernández a futuro no digo con Bolsonaro, porque me parece que ellos están mirando más la cuestión económica de otra naturaleza, los acuerdos automotrices y de otra naturaleza, pero ¿cómo ves vos que será la discusión del tema ambiental en la Argentina con lo que sería la próxima gestión? Yo veo con mucha tristeza que en la agenda política actual de la Argentina y con un escenario electoral inminente no está instalada en esa agenda la discusión ambiental. Está simplemente en términos de eslogans, de lo políticamente correcto, sí, por supuesto, vamos a producir contemplando la naturaleza, bla, 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 pero lo cierto es que la Argentina viene de un proceso de los últimos cuanto menos 15, 18 años de profundización de una estrategia extractivista principalmente, que tiene puntos en contacto con lo que ha terminado sucediendo ahora en Brasil. ¿Qué puede pasar después de las elecciones con un resultado ya bastante cantado a favor de Alberto Fernández? Bueno, yo creo que lo que se va a imponer probablemente sea una agenda internacional que imponga, que obligue de algún modo a la Argentina y a su clase dirigente a mirar de qué manera
obtiene sus productos de exportación, porque creo que el acuerdo, tanto el acuerdo con la Unión Europea como el resto de los acuerdos internacionales que van a ir sucediéndose de ahora en más, y este liderazgo que creo yo inteligentemente Alberto Fernández propone con la Unión Europea y no tanto con Estados Unidos, lo que va a terminar es obligando a la Argentina a tener una agenda ambiental para sus productos de exportación, porque la trazabilidad, las exigencias de los consumidores europeos, las exigencias internacionales que van a ir brotando de los distintos acuerdos, van a imponer que no se pueda vender lo que ha sido producido de cualquier manera. Y esta coyuntura le abre las puertas de Macron. Uno es lo que primero piensa, digo, hoy con todo lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que Macron ha sido el más contundente a la hora de marcar estas distancias. Es muy probable, como dicen algunos, que haya sido una actitud un poquito sobreactuada en función de darle una respuesta a su frente interno, que es el sector agrícola francés, que históricamente ha sido muy dependiente del sobreproteccionismo del Estado francés. Es muy posible que Macron les esté hablando a ellos, pero también es cierto que esos temas están instalándose en la agenda más allá de la voluntad de Macron y más allá de la voluntad de Bolsonaro. Entonces es muy probable que silenciosamente, pero sin pausa, muchos otros países, que hoy parecen menores, como Finlandia, como Holanda, como Dinamarca, como Noruega, junto con Francia, empiecen a fijar una agenda diciendo, miren, nosotros no vamos a comprar si la soja, si el chancho que como que fue alimentado con soja derivada de la deforestación del Amazonas. Y la Argentina le caben las generales de la ley en eso, porque la Argentina, si bien no tiene Amazonas en el sentido literal del término, sí tiene los pocos bosques nativos que quedan en América del Sur, y hoy no parece que el mundo esté destinado a comprar a cualquier precio ecológico las cosas que se le ofrecen fundamentalmente desde los países exportadores de materias primas. Por último, Sergio, ¿qué te deja la gestión de el rabino Berman? Bueno, yo prefiero no calificar. Creo que más allá de las buenas o malas intenciones, creo que ha quedado la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación ha quedado subsumida dentro de la lógica del gobierno de Macri en su conjunto, que es una mirada, creo yo, muy vieja de lo ambiental, que es una mirada que no es moderna, salvo en los eslogans, y que es, creo yo, una posición frente a lo ambiental solamente derivada de los discursos, porque creo que el macrismo es portador de esta idea de que es parte de la época, entonces habla de 4 o 5 cosas que parecen modernas, pero la realidad es que si uno mira lo que es la gestión real del macrismo en su conjunto, del gobierno en su conjunto, y no solo de su Secretaría de Ambiente, lo que ve es una profundización de un modelo extractivista, de un modelo de exacción de los recursos naturales, y ve muy poco de otro tipo de programas y de proyectos que hagan a lo que yo denomino la transición ecológica, que creo que esto es a lo que se tiene que ocupar un gobierno que entienda que lo ambiental es fruto inseparable de la lógica y del pensamiento del siglo XXI. España, por ejemplo, nos ha mostrado un camino en esto. España ha creado un ministerio de la transición ecológica, y esto supone pensar que estamos en un lugar determinado, muy castigado el ambiente en ese lugar, con una posición, una postura y una mirada muy sesgada respecto de la naturaleza, y lo que tenemos que hacer es generar una transición ¿hacia qué? Hacia modelos productivos amigables con el ambiente, hacia matrices energéticas con fuerte incidencia de las energías renovables, hacia tratamientos de los residuos con generación energética y recuperación de valor. Hacia eso tenemos que ir. Entonces, quizás no es tanto el problema de cuál es la agenda de control sobre lo que se hace hoy, sino fundamentalmente explicar y exponer cuáles son las políticas públicas, diseñarlas y ponerlas en marcha que nos lleven hacia una transición, hacia un modelo de relacionamiento de la sociedad con la naturaleza distinto. Y yo creo que ese tiene que ser el eje de cualquier gobierno
moderno que hoy se haga cargo de la Argentina y que tenga lo ambiental incluido dentro de su agenda. Sí, yo tengo quizás una mirada un poquito más positiva diciendo que en realidad me parece que las nuevas generaciones son las que van a entrar a impulsar más esta clase de temas en la agenda, sí o sí, y que en cualquier momento van a estar irrumpiendo ellos en una agenda que nosotros no supimos construir. Es lo que pienso, o no sé si No tengo duda de eso. o es un anhelo, no sé si... No tengo duda. Sí. No, yo no tengo duda de eso, yo creo que es así. Yo creo que las nuevas generaciones contienen el gen de dos valores del siglo XXI que a mi juicio son esos valores que ya no se deben discutir y no se van a discutir porque van a ser valores dados, van a ser lo que yo suelo denominar el piso ético de la época. Uno es el de la igualdad de género y otro es el del ambiente. Y creo que lo interesante de las generaciones jóvenes que hoy, por ejemplo, se ven reflejadas en esta chica sueca, Greta, y que todos los viernes, creo que el último viernes de cada mes, se reúnen públicamente y hacen manifestaciones para protestar contra la crisis climática. La particularidad que ellos exponen es que no están diciendo como las viejas generaciones que el problema es individual y que lo que hay que hacer es cerrar la canilla, apagar la luz y separar la basura en casa. Ellos lo que están diciendo es que lo que faltan son políticas públicas, lo que falta es una clase política comprometida, lo que faltan son decisiones. Esto es lo que ellos están señalando y me parece que eso es irreversible. Ojalá no haya que esperar a que estos chicos que hoy tienen 15, 16 años lleguen a posiciones de gobierno para que sean ellos los que tomen las decisiones y ojalá podamos, quienes somos mayores que ellos, muy mayores en algunos casos, empezar a tomar decisiones antes, ojalá. Pero de lo contrario yo soy muy optimista respecto de que esas generaciones van a tomar decisiones en función de valores y el valor ambiental para ellos va a ser una cosa innegociable. Por lo tanto, por ejemplo, yo siempre pongo esta suerte de ejemplo. Yo digo, si los jóvenes que hoy tienen 15, 16 años fuesen los que tienen que decidir si se construyen las dos represas hidroeléctricas, destruyendo el único río glaciario que hay en la Argentina y poniendo en riesgo el Macatoviano, y poniendo en riesgo el glaciar Perito Moreno y el lago argentino, etcétera, etcétera, no tengo duda de que la decisión de ellos va a ser no hacerlo y buscar energía renovable de otro modo, porque en ese gen que tienen estos chicos hoy, el progreso se mide de otra manera. Indudablemente. Para las generaciones que todavía gobiernan, el progreso se mide en toneladas de hormigón, lamentablemente. Es así, comparto ese criterio. Te mando un abrazo, te agradezco mucho estos minutos. Muy interesante la última nota tuya en Infobae, especialmente allí desde la visión que tenían desde la NASA respecto de lo que era el incendio del Amazonas, que un poco hoy también estuviste contándonos. Te mando un abrazo y te agradezco mucho, ¿no? Muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo a ustedes. Gracias. Otro, Sergio Ferovisky, quien es biólogo, periodista, la verdad, un excelente comunicador, quien nos cuenta y nos da su visión, no solamente sobre la cuestión ambiental, puntualmente del Amazonas, sino también de la República Argentina.